Continuamos con la serie de los 12 discípulos. Hemos hablado sobre Bartolomé, hemos hecho reflexiones sobre Mateo, Pedro, Judas Iscariote, hemos hecho reflexiones sobre Andrés. Hay otros discípulos que son mencionados en los evangelios, pero que a lo mejor no han tenido un papel, entre comillas, importante dentro de ese ministerio, en el sentido de que sí, eran uno de los 12 discípulos, pero no han tenido quizás un evangelio como Mateo, no han tenido momentos importantes como Pedro o como Judas Iscariote, pero son escogidos por el propio Jesús. Y hoy vamos a hablarte de Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como Judas Lebeo, es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y su nombre Tadeo proviene del arameo Tadai, que significa de corazón grande o valiente. A veces se distingue de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús para evitar confusiones. Hay versículos que mencionan a Judas Tadeo. Por ejemplo, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 2 en adelante. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Tenemos también a Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Marcos capítulo 3, verso 16. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Lucas capítulo 6, verso 13. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por último, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 22. Aquí también mencionan a Judas Tadeo. Le dijo Judas, no el Iscariote, a Jesús: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Te invito a que leas la respuesta de Jesús a las palabras de Judas Tadeo. ¿Qué enseñanzas me puede enseñar Judas Tadeo si solo hay pocos versículos que le mencionan, y esos versículos habla que fue uno de los 12 escogidos por Jesús, y lo que menciona de Judas Tadeo es la pregunta que le hace Jesús: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? En primer lugar, humildad. Aunque Judas Tadeo no es uno de los 12 apóstoles más destacados en el Nuevo Testamento, su humildad y su disposición para servir son ejemplares. No necesitamos ser famosos o prominentes para ser importantes en el reino de Dios. El propio Jesús escogió a Judas Tadeo. Y quizás no tiene renombre, no sea uno de los discípulos más destacados, como Pedro, como Mateo, como Tomás incluso. Se le menciona poco, pero tiene una enseñanza para nosotros, y es su identidad, su humildad. Judas Tadeo nos enseña que no necesitamos ser personas importantes, con tal de que seamos escogidos por Jesús, porque sea una persona reconocida o no, el propio Jesús, el Hijo de Dios, está escogido. Otra enseñanza que nos deja Judas Tadeo es la pregunta por la revelación. Judas Tadeo hace una pregunta
a Jesús sobre la revelación de su presencia, y esto demuestra su deseo de entender y experimentar más profundamente la presencia de Jesús. Judas Tadeo nos está animando a buscar una relación más profunda y buscar más revelaciones personales de nuestra fe. Otra enseñanza que Judas Tadeo nos da es ser parte del plan de Dios. Como te decía, Judas Tadeo fue seleccionado como uno de los 12 apóstoles y mostró su amor a Jesús. No la abandonó, permaneció con él. Y esto nos da una enseñanza. Tú y yo tenemos un papel especial en el plan de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero ser un Judas Tadeo entre los 12 que ser otro apóstol, otra persona que empezó muy bien en los caminos de Dios y luego se desvió. Como por ejemplo Demas o el propio Judas Iscariote. Prefiero ser un Judas Tadeo que un Judas Iscariote. Prefiero ser un Judas Tadeo que un Demas, que empezó muy bien en la iglesia sirviendo a los hermanos, pero después amó más las cosas del mundo que las de Dios. Prefiero ser una persona sin un nombre espectacular, poco conocido, que una persona muy conocida y que esté alejado de Dios. Y Judas Tadeo fue parte del plan de Dios. Y por último, ¿qué dice la tradición sobre Judas Tadeo? Hay varios expertos que dicen que Judas Tadeo predicó el Evangelio en varias partes del mundo, incluyendo Mesopotamia y Persia. No sé si esto es cierto o no, pero su dedicación a difundir el mensaje de Jesús nos debe inspirar a ti y a mí a compartir nuestra fe y ser testigos de Cristo, como lo fue Judas Tadeo. Vio los milagros, de hecho, hizo milagros también. Qué importante es reflexionar sobre estas enseñanzas, aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, humildad en el servicio. Qué importante es que reflexionemos sobre nuestro rol en la iglesia, en nuestra comunidad. Hazte esta pregunta: ¿estás sirviendo humildemente, independientemente de la notoriedad que recibas? ¿Estás siendo humilde donde Dios te ha puesto? Judas Tadeo buscó la revelación, es decir, dedicar tiempo a la oración y al estudio bíblico. Y que sea Dios quien nos revele su verdad, su presencia. Por eso Judas Tadeo le hace esta pregunta a Jesús: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Había un interés por saber. Por eso Judas Tadeo pregunta por esa revelación. Judas Tadeo también aceptó el llamado, y esto es una aplicación personal. Dios te ha elegido para una tarea específica en su reino. Ahora nosotros tenemos que buscar, discernir y cumplir ese llamado. Y hay que hacerlo con fidelidad, con gozo, con alegría. Judas Tadeo, aunque no es muy conocido, nos da lecciones de humildad, deseo de buscar revelación de parte de Dios. Aceptó el llamado de Dios y luego se comprometió con la evangelización. Fue uno de los 12 y fue por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Necesitamos a Judas Tadeo en los ministerios. Yo quiero ser un Judas Tadeo que busque cada día la presencia de Dios, que sienta la necesidad de preguntar incluso a Jesús. No sé si tú le preguntas a Jesús en las noches o en tu tiempo de oración. ¿Le preguntas? Judas Tadeo preguntó. Qué bueno que busquemos tiempo para preguntar a Jesús. Es el personaje que queríamos mencionarte en este día, Judas Tadeo.
Si quieres dejar tu aporte, tu pequeño mensaje, con total libertad te invito a que lo hagas.